interculturalidad en zonas corpóreas, territorio y cultura visual. Un cuerpo interdisciplinario, participamos profesores de CIAD, de Ciencias y Artes para el Diseño, y profesores de la División de Ciencias y Sociales y Humanidades, específicamente de Sociología Rural, y también por ahí nos ha acompañado en algunas ocasiones de administración el coordinador de la carrera, Jesús. En esta ocasión hemos organizado un ciclo de conferencias que nos parece va a ser muy relevante para toda la comunidad. Tenemos 3 ponentes, Juria el día de hoy y mañana Óscar González y Pablo Gaitán. Invitarlos a que estén presentes en estas 2 citas. Quizás comentar que ustedes saben, vivimos en un mundo con muchísimos intercambios, muchos vínculos poblacionales, culturales, fuertes intercambios que quizás tienen como consecuencias, o entre una de sus consecuencias es que se han diversificado y multiplicado en gran forma prácticas nuevas, ¿no? Prácticas sociales, prácticas religiosas, prácticas sexuales, prácticas artísticas. De todas ellas hablaremos a lo largo de estas 3 conferencias, y quizás las consecuencias de esta proliferación de tantas formas de vivir, de tantas formas de comprender y de ser y de ejercer prácticas nuevas, ha sido pues que requerimos nuevos valores para comprender estas prácticas. Valores que van muchas veces a contrapelo de los valores dominantes, de los valores hegemónicos, y quizás nuevas formas de ver el mundo a través del reconocimiento, a través del diálogo, a través de la crítica, a través de ejercer estos valores que son fundamentales para nuestras universidades, pero que se tienen que volcar hacia la vida cotidiana y hacia el espacio público y social, pues son fundamentales, y creemos que por ahí se perfilarán en sí las 3 charlas de este ciclo de conferencias. Y pues el día de hoy empezaremos con Juria. Entonces yo quiero cederle la palabra a Karina para que nos platique un poquito y pues de hecho declarar inaugurado este evento. Como parte del Departamento de Evaluación nos complace estar aquí y recibirlos con ustedes. Gracias. Karina. Pues voy a ser muy breve porque la idea es que podamos escuchar la palabra de Juria Butelja, y que es quien participa de la primera mesa de reflexión que se está realizando en el marco de estas jornadas que se realizarán el día de hoy y el día de mañana. Y voy a hacer una breve presentación. Juria Butelja es militante política descolonial. Ella es franco-argelina, nació en Argel, y en el proceso de las migraciones y de los recorridos que hacen también los habitantes y los pobladores y pobladoras de Argelia, llega a Francia con su familia. Ella es integrante del Partido de los Indígenas de la República y, por supuesto, tiene una influencia importante en términos políticos, parte del debate que ha encabezado el Partido Indígena de la República, Partido de los Indígenas de la República, PIR. Y, por supuesto, Juria también ha tenido desde la militancia algunos aportes que hoy se están discutiendo también en el ámbito de la academia y en el ámbito de la militancia. Su obra se ha caracterizado por tener un ejercicio político crítico contra la islamofobia, contra el racismo y contra el neocolonialismo. Ella se reconoce dentro de todo este movimiento descolonial desde la propia experiencia de ser franco-argelina. Su formación, ella ha tenido estudios en lenguas extranjeras aplicadas, inglés y árabe, en Lyon, y ha participado de diferentes colectivos. Ha sido también parte de las fundadoras de colectivos como Les Blandeders, ¿cómo se pronuncia? El colectivo Los Inmigrantes de la Colonia. Ella participó a partir del 2005 en el llamado de los indígenas de la República, que dio origen al movimiento de Cuál es Portavoz, que es el Partido Indígenas de la República, que lucha contra la discriminación hacia los descendientes de la historia colonial y contra la ideología racista y colonialista. Ella en 2014 recibió el premio de combate contra la islamofobia
Islamic Human Rights Commission, y ha participado como autora de varios libros, uno de los cuales se ha traducido al español y se presenta el día de hoy a las 7 de la noche o 7:30. 7 de la noche en el Centro Cultural Elena Garro, al cual también están convocados y convocadas. Es una breve reseña de un trabajo mucho más vasto que ha hecho Juria, y hoy pues viene justamente a compartirnos parte de esta experiencia y parte de un debate que desde la mirada de Colonial están haciendo los compañeros y compañeras que forman parte del partido de los indígenas de la República en Francia. Y le doy la palabra a Juria, porque creo que ya está de más lo que yo pueda decir. Je m'excuse, mais je vais parler en français. Me disculpo, pero voy a hablar en francés. Et donc, je remercie l'université pour cette invitation. Y agradezco a la universidad por haberme hecho esta invitación. Et je vous remercie tous d'être là pour m'écouter. Y les agradezco a todos de estar aquí para escuchar. Et bien sûr, je remercie Andrea pour cette traduction. Y le agradezco mucho a Andrea, soy yo, por hacer esta traducción. Alors, l'intitulé de cette intervention est « Intégration et blanchiment de l'islam ». En el título de esta intervención es Integración y blanqueamiento del Islam. Alors, avant de commencer, Karina m'a demandé de dire un mot sur l'islam en France. Antes de comenzar, Karina me ha pedido que yo diga algo sobre el Islam en Francia. Alors, ça n'est pas ici, hein, je vais le dire comme ça. Okay. L'islam, alors la religion principale en France, c'est historique, c'est la religion chrétienne. Históricamente, la religión principal de Francia es la cristiana. La France étant appelée la fille aînée de l'Église. Francia es llamada la hija primogénita de la Iglesia. Et depuis le fait colonial, depuis que la France a colonisé une grande partie du monde et notamment de l'Afrique, elle s'est appelée pendant la période coloniale première puissance islamique du monde. Oui, la France se faisait appeler la première puissance musulmane. Después, con el colonialismo francés en el mundo árabe y en África, la Francia se hacía llamar el primer poder colonial. Et à l'époque, c'était une fierté. El primer poder colonial musulmán del mundo. Y en esa época Francia estaba muy dignificada de decir esto. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, dans l'Hexagone, l'islam est aujourd'hui la deuxième religion de France. Y hoy en día, dentro del hexágono, que es como se le llama a Francia, el Islam es la segunda religión dentro del país. Ce qui la caractérise, c'est d'être la religion des post-colonisés et donc des opprimés. Lo que caracteriza al Islam es que es la religión de las personas postcoloniales que vienen de la migración postcolonial y las personas oprimidas. Et par exemple, si le christianisme est la première religion de France, l'islam est la première religion des prisons. Y si el cristianismo es la primera religión de Francia, el Islam es la primera religión de la prisión, la que más está representada en las prisiones. Exactement. Ce qui montre déjà la place de l'islam en France. Y esto muestra el lugar que tiene el Islam dentro de Francia. Et l'islam, depuis plus d'une vingtaine d'années, devient un problème, une crise dans la société française. Y el Islam está presentado como una crisis en la sociedad francesa ya lleva más de 20 años. Tous les débats sur l'islam et sur la présence de l'islam en France sont toujours au centre de débats polémiques et hystériques. Todos los debates sobre el Islam en Francia se gestan en torno a un debate polémico e histérico. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Yo voy a intentar de explicar por qué. Alors, donc, pour commencer cette intervention, je voudrais commencer par évoquer un dicton arabe. Para comenzar, yo quisiera evocar un dicho árabe, qui est que Dieu nous préserve du mot « je ». Que es que Dios nos cuide de la palabra yo.
En effet, ce que je souhaiterais démontrer ici, En efecto, lo que yo quiero demostrar aquí c'est que le blanchiment de l'islam en France passe par l'individualisation de la foi. es que el blanqueamiento del Islam en Francia pasa por la individualización de la fe, L'individualisation du rapport aux faits religieux. de la individualización de la relación al hecho religioso, Qui est de fait une tentative de dislocation du fait communautaire. esto significa una tentativa de dislocación del hecho comunitario Et donc, dislocation d'une résistance collective. y significa una dislocación de una resistencia colectiva. Je vais d'abord évoquer une expérience personnelle. Quiero contar una experiencia personal. Je suis donc française d'origine algérienne, Yo soy francesa de origen argelino, d'une famille arabophone et musulmane. de una familia arabófona y musulmana. Mes parents ont immigré en France dans les années 60. Mis padres inmigraron a Francia en los años 60, Donc mon père dans les années 60 et ma mère dans les années 70. mi padre en los años 60, pero mi madre en los años 70. Mes parents sont pratiquants. Mis padres practican el Islam. Ils sont tous les deux hajj. Ellos son peregrinos, es decir, que ellos contemplan hacer el peregrinaje a la Meca Et nous ont élevés dans la tradition et les rites islamiques. y nosotros crecimos con la tradición y los ritos islámicos, Comme par exemple le respect, l'observation du ramadan. como por ejemplo la observación del ayuno en el mes de Ramadán. Ici, on sait ce que c'est que le ramadan. Aquí se sabe lo que es el Ramadán, el público no. Donc c'est le fait de jeûner tous les jours pendant un mois. Es el hecho de ayunar todos los días durante un mes. Donc c'est le mois du ramadan. Es el mes de Ramadán. Donc il allait de soi pour nos parents que nous étions des musulmans. Entonces, para nuestros padres era obvio que nosotros éramos musulmanes. Nous étions pour eux des musulmans de naissance. Para ellos, nosotros somos musulmanes de nacimiento. Pour mes grands-parents en Algérie, cousins ou tantes, c'était pareil. Nous étions tous des musulmans de naissance. Y lo mismo para mis parientes en Argelia, para mis primos o para mis tías, todos la misma cosa, todos somos musulmanes de nacimiento. Personne n'aurait eu l'idée d'interroger notre foi ou de la remettre en cause. Nadie en este contexto hubiera, pedido pruebas acerca de nuestra fe o dudar de ella. Pour savoir si nous étions vraiment musulmans. Nunca nos hubieran cuestionado para saber si realmente éramos musulmanes. Parce que c'était une évidence. ¿Por qué? Porque esto era evidente. L'islam n'était pas vu comme un choix. El Islam no era visto como una decisión propia, una posibilidad. Nous sommes musulmans alors que nous sommes déjà encore dans le ventre de notre mère. Nosotros somos musulmanes desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre. Un autre exemple. Voy a dar otro ejemplo. L'islam est aujourd'hui considéré comme une religion conservatrice. El Islam hoy en día está considerado como una religión conservadora. Mais pendant la révolution algérienne, Pero durante la revolución de Algeria, la guerre d'indépendance, la guerra de independencia, dont une partie s'est déroulée en France, donde una parte de esta guerra se movió al territorio francés, les prostituées algériennes ont participé à la lutte d'indépendance. las prostitutas argelinas participaron de esta lucha de independencia. Le FLN, qui était le Front de Libération Nationale, El FLN, que fue el Frente de Liberación Nacional, les a intégrées à son organisation. integró a este grupo de mujeres a su organización. Personne à l'époque n'aurait eu l'idée de les excommunier de l'islam. En esa época nadie no hubiera tenido la idea de excomulgarlas del Islam. Alors que l'islam est réputé dur par rapport aux mœurs. Al mismo tiempo que el Islam es considerado como duro a lo que respecta a la virtud de la mujer. Si. Malgré ça, elle restait musulmane. Y a pesar de eso, ellas se quedaron musulmanas, ellas no mudaron en su fe. En France, les choses ont changé.
En Francia las cosas cambiaron. La sincérité d'un musulman est souvent remise en cause par les musulmans eux-mêmes. En Francia la sinceridad de un musulmán o musulmán de apariencia es seguido, es sospechada esta sinceridad por parte de los musulmanes mismos. Ok, on va passer ici. En effet, il devient de plus en plus courant que la foi d'un musulman soit testée par ses coreligionnaires. Y en efecto, pasa más y más cotidianamente que la fe de un musulmán es puesta a prueba por sus correligionarios, Car le doute s'insinue. porque la duda parece estar evidente. Pourquoi? ¿Por qué? Il y a ici un double mouvement qui s'opère. Aquí hay un movimiento doble operando. D'un côté, à cause du racisme d'État, Por una parte, a causa del racismo de Estado, l'islam est attaqué, el Islam es atacado, ce qui provoque une réaction communautaire d'affirmation. lo cual provoca una reacción comunitaria de afirmación de la islamidad. D'où une pratique de plus en plus intense Entonces, es una práctica cada vez más intensa et d'où l'apparition de signes visibles. y la aparición de los signos visibles, Le voile pour les femmes para las mujeres el velo et la barbe pour les hommes, y para los hombres la barba, ou de comportements visibles. o también hay la expresión de comportamientos visibles, Par exemple, aller à la mosquée régulièrement. por ejemplo, ir regularmente a la mezquita. Le marché de la viande halal a explosé. Por ejemplo, el mercado de la comida halal, que es el término que significa lo permitido en el Islam, este tipo de comida de mercado ha tenido mucho éxito. Permito parce que halal signifie égorger. Le rite, la viande est égorgée. El halal está relacionado a la comida que viene de la Carne. carne del animal decapitado Sí. bajo ciertas normas religiosas. Les consommateurs musulmans exigent désormais de manger une nourriture halal. Los consumidores musulmanes exigen poder comer una nutrición tipo halal. Mais prenons aussi l'exemple des footballeurs musulmans, Voy a mostrar aquí el ejemplo de los futbolistas musulmanes qui posent régulièrement des problèmes aux institutions footballistiques. que dan problemas regularmente a las instituciones de fútbol, Car même pendant les grands tournois et même pendant le mondial, les joueurs tiennent à faire le ramadan. porque incluso cuando hay partidos importantes o mismo en el mundial, ellos hacen el ayuno del Ramadán entre ellos. Ainsi, la pratique assumée de l'islam devient un signe de résistance. Entonces la práctica asumida del Islam se vuelve en un signo de resistencia Face au racisme ante el racismo, et à la négation de l'identité des opprimés. ante el racismo y ante la negación de la identidad de los oprimidos. De plus, on constate que de nombreux habitants des quartiers populaires Cada vez más se constata que numerosos habitantes de los barrios populares, qui ne viennent pas nécessairement de familles musulmanes que no vienen necesariamente de familias musulmanas, se convertissent à l'islam, se han convertido al Islam. religion qui devient la religion des opprimés. El Islam, que es una religión se ha convertido en la religión de los oprimidos. Mais en face de cette réalité, il y a le pouvoir républicain qui est aussi, de notre point de vue, un pouvoir blanc. Pero de cara a esta realidad también está el poder republicano, que desde nuestro punto de vista es un poder blanco. Et celui-ci agit activement pour endiguer l'islam. Y este poder blanco republicano trata de reprimir el Islam. Et son action a des effets pervers sur la communauté musulmane. Las acciones de este poder blanco tienen efectos perversos sobre la comunidad. Comme vous le savez peut-être, la République française universelle et laïque, si, Como ustedes tal vez saben, la República Francesa, que es universal y laica,
On comprend laïque ici? On comprend? Si. Laicismo se comprende bien. Pregunta Si. Uri. Sí. A fait voter en 2004 une loi pour interdire aux jeunes femmes d'entrer à l'école avec le voile. La República Francesa en el año 2004 hizo votar una ley para prohibir a las jóvenes mujeres la entrada a la escuela si portaban un velo. Le débat qui a précédé El debate que se suscitó después de esto. no, antes. Antes, perdón. El debate Entiendo. entiende todo. El debate anterior, justo antes de esta ley, a été le plus hystérique que je n'ai jamais vécu dans ma vie. fue el más histérico que yo he visto en mi vida. Cela m'évoque la rencontre entre Sartre et Richard Wright, le célèbre romancier afro-américain. Esto me recuerda el encuentro entre Jean-Paul Sartre y Richard Wright, el célebre romancier o escritor afroamericano Dans les années 60. de los años 60. Sartre demande à Wright Sartre le pregunta a Wright, « Expliquez-moi le problème noir ». por favor explíqueme el problema negro. Et Richard Wright de répondre Y Wright le respondió, « Il n'y a pas un problème noir, no hay un problema negro, il y a un problème blanc ». hay un problema blanco. Et pour le paraphraser, je dirais pour la France, il n'y a pas un problème musulman. Y para resumir, yo diría que en el caso de Francia no hay un problema musulmán, Il y a un problème blanc. hay un problema blanco. L'affaire du voile a en effet révélé un profond malaise identitaire blanc. El debate del velo lo que ha revelado es un profundo malestar identitario blanco, Que j'explique que yo explico par le déclin tendanciel de l'Occident. por la crisis progresiva del Occidente, Qui a commencé avec les luttes des indépendances dans les années 60, que comenzó con las luchas de independencia en los años 60, les échecs relatifs de l'impérialisme au Moyen-Orient, échec, la faillite, los fallos relativos o que tienen que conciernen al imperialismo del Medio Oriente, face à une résistance multiforme que tienen que ver con una resistencia multiforme et la concurrence des puissances montantes y la competencia con poderes que van en ascenso, comme l'Iran, como Irán, la Russie, la Chine. como Rusia y China. S'ajoute à cela la pression démographique des migrations venues d'Afrique, A esto se suma la presión demográfica de las migraciones que vienen de África, d'Asie et du monde arabe, de Asia y del mundo árabe, conséquence du pillage que son la consecuencia de la expoliación de estas regiones et des guerres commises par les puissances occidentales. y de las guerras cometidas por parte de los imperios, de las potencias occidentales. L'immigration en Europe pose en effet un problème identitaire La emigración en Europa sí pone efectivamente o crea un problema identitario à toute l'Europe occidentale a toda aquella Europa occidental qui se prétend blanche et chrétienne. que se pretende ella misma ser blanca y cristiana. La France est sûrement Francia es seguramente, à cause de son glorieux passé colonial, a causa de su pasado colonial glorioso, l'un des pays où le déclin est le plus douloureux. es uno de los países en donde el ascenso, la pérdida de poder es de las más dolorosas. Car la France, Ya que Francia, en plus d'avoir été coloniale, además de haber sido colonial, s'est vendue au monde comme étant la patrie des droits de l'homme. se vendió al mundo como ser la patria de los derechos humanos, De la pensée universelle del pensamiento universal, universalista, et de la luce, y de la lumière, de et des lumières, las luces, las luces. de la ilustración. Son prestige est en train de s'effondrer. El prestigio de Francia en este sentido está en camino de disminuir. Et elle voit d'un œil effrayé la montée des revendications identitaires. Y cierra un ojo
a la emergencia de las reivindicaciones identitarias. Qui viennent des peuples et groupes qu'elle a l'habitude de dominer. Digamos, reivindicaciones que vienen de poblaciones y de grupos que Francia ha tenido el hábito de dominar. Et qui remettent en cause sa prétention à l'universalisme. Y son reivindicaciones que cuestionan esa pretensión de universalismo. Ainsi, la République française réagit en tentant d'endiguer l'islam. Por ello, la República Francesa intenta reprimir el Islam a toda costa. D'abord, grâce à un dispositif juridique Para comenzar, gracias a un dispositivo jurídico qui a trahi le principe de la laïcité. Que ha traicionado el principio de la laicidad, Cher aux Français, es muy querido por los franceses, car la laïcité était depuis 1905 un principe de séparation entre l'État et la religion. ya que la laicidad, después de 1905, ha sido un principio de la separación entre el Estado y la religión. L'État est neutre, selon ce principe, Según este principio, el Estado es neutro, mais permet la coexistence des religions et des croyances. pero permite la coexistencia de religiones y de creencias. Des croyances et des incroyances. De religiones, de creencias y de no creencias. Oui, de l'athéisme. Por ejemplo, el ateísmo. L'islamophobie de l'État et des élites a transformé ce principe. La islamofobia del Estado y de las élites ha transformado este principio en imposant un devoir de neutralité aux musulmans. Ya que ha impuesto un deber de ser neutrales a los musulmanes. D'où la pression qui est faite aux musulmans de rester, entre guillemets, discrets. De aquí viene la presión que se ejerce sobre los musulmanes de ser discretos. Vous comprenez tous qu'il s'agit là d'un procédé pour défendre l'identité blanche de la France. Ustedes comprenden todo lo que está aquí, todo lo que se juega en medio de proceder para defender la identidad blanca de Francia. Qui ne doit pas être souillée par des cultures considérées comme subalternes. Es una identidad blanca francesa que no debe ser molestada. Souillée, salie. Ensuciada. Gracias. Que no debe estar ensuciada por culturas consideradas como subalternas. Et qui porte atteinte à la grandeur de la France. Y que por esto sería un atentado a la grandeza de Francia. Ainsi, il est exigé de tout musulman qu'il cesse d'avoir un comportement communautaire. También se exige activamente a todo musulmán que cese de tener un comportamiento llamado comunitario. Cela ne veut rien dire. Eso no significa nada. Car toute personne dans toute société appartient à des groupes affinitaires. Ya que toda persona en toda sociedad pertenece a grupos afines o particulares. Mais ce comportement parfaitement naturel chez les humains est criminalisé en France. Pero en Francia este comportamiento perfectamente natural entre los seres humanos es criminalizado. Ajoutons à cela le fait que la France, a esto vamos a añadir el hecho de que Francia, à la fois en tant que pays capitaliste et citoyenniste, al mismo tiempo que es un país capitalista y de los derechos ciudadanos, citoyenniste, fondé sur la citoyenneté. Fondé sur la citoyenneté. Capitalista y ciudadanista, sí. Fundado sobre la ciudadanía. Élève la notion d'individu comme valeur centrale. Eleva la noción del individuo como un valor central. À ce titre, en nombre de esto, elle a liquidé le communautarisme religieux, même chez les catholiques. A título de esto, se ha liquidado el comunitarismo religioso mismo entre los católicos. Le communautarisme régional en écrasant les identités locales. Es un comunitarismo regional que... Elle a liquidé le communautarisme religieux, historiquement,
elle a liquidé le communautarisme régional aussi. Ella ha liquidado el comunitarismo de los católicos, el comunitarismo regional. En écrasant les identités locales. Esto suprimiendo las identidades locales. Et les langues locales. Y las lenguas locales de la región de Francia. Entre parenthèses, à l'époque de Louis XIV, lorsqu'il parlait des Français, il disait « mes peuples ». En la época de Luis XIV, cuando él hablaba de los franceses, él hablaba de su pueblo. Sus pueblos. A sus pueblos, perdón. Sus pueblos. Sus pueblos. Parce que la France n'était pas unifiée. Sus pueblos, porque Francia no estaba unificada, después esto pasará a un pueblo. Et la France, enfin, a liquidé le communautarisme politique en écrasant même le communisme. Y también en Francia se ha liquidado el comunitarismo político, reprimiendo al comunismo. Tout cela dans une logique ultralibérale qui glorifie l'individu. Y todo esto en torno a una lógica ultraliberal que glorifica al individuo. Ainsi, il est demandé aux musulmans de s'intégrer de manière individuelle. También se ha pedido a los musulmanes, o obligado a los musulmanes, de que se integren de manera individual. Alors là aussi, je vais faire une parenthèse. Aquí voy a hacer un paréntesis. On demande aux post-colonisés de s'intégrer, et malgré tous les efforts d'intégration, on leur dit de toute façon, vous ne serez jamais des vrais Français. Donc c'est ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Aquí yo explico una paradoja que aunque se pide a los individuos musulmanes que se integren a Francia, cuando ellos lo hacen, de todas formas se les recuerda que nunca van a ser un verdadero francés. Entonces aquí hay una inserción paradójica de los sujetos. Une injonction paradoxale. Ce dogme, donc de l'intégration individuelle, est hélas aussi partagé par la gauche française. Y este dogma de la integración individual también es compartido por la izquierda francesa. Sí. Ainsi, la gauche dite islamo-gauchiste. Entonces, la izquierda que se describe como islamo-izquierda, péjorativement, quand elle défend les musulmans, peyorativamente cuando defiende a los musulmanes, donc qui lutte sincèrement contre l'islamophobie, porque lucha sinceramente contra la islamofobia. Donc cette gauche islamo-gauchiste qui lutte sincèrement contre l'islamophobie. Es una izquierda islamogauchista que lucha contra la islamofobia. Sí. Défend les femmes musulmanes. Defiende a las mujeres musulmanes. En construisant un discours libéral. Construyendo un discurso liberal. Les femmes qui portent le foulard, disent-ils, las mujeres que portan el velo, selon eux, entre ellas. Non. Eux, cette gauche, elle dit que les femmes qui portent le foulard, esta izquierda dice, aquellas mujeres que portan el velo, le font par choix individuel. Lo hacen como una opción individual. Ainsi, la seule manière de défendre les femmes musulmanes, entonces la única forma de defender a la mujer musulmana, c'est d'en faire des individus détachés de leur communauté. Es haciéndolas individuos desligadas de su comunidad. Et de leur histoire. Y de sus historias. Tout un récit sur le choix d'être musulman. Todo un discurso sobre la opción de ser musulmán. De porter le voile. De portar el velo. A été développé. Fue desarrollada jusqu'à le raccorder au discours féministe, le link, jusqu'à le... al punto de ligarlo con el discurso feminista. Ce qui a été une manière de rendre respectable le foulard. Al punto de ligarlo a un discurso feminista, que es una forma de hacer del velo algo respetable. Selon ce récit, según este discurso, les femmes françaises se sont battues pour disposer de leur corps. Las mujeres francesas han luchado para poder disponer de su propio cuerpo. Les femmes musulmanes disposent aussi de leur corps par un choix personnel. Y al mismo tiempo las mujeres musulmanas luchan por disponer de su cuerpo por una, digamos, elección personal. Ainsi progresse l'idée d'un islam optionnel. Así es como progresa la idea de un islam opcional. On choisit d'être musulman.
Uno escoge ser musulmán, comme on choisit d'être juif, chrétien ou athée. como uno escoge de ser judío, cristiano o ateo. Tout devient une question de conviction très personnelle. Todo se basa en, o todo viene de una cuestión, de una convicción completamente personal. Je prétends Yo digo qu'il s'agit ici d'une stratégie de protection de la blanchité. Yo digo que se trata aquí de una estrategia de protección de la blanquitud, Car l'individualisation des rapports sociaux ya que la individualización de las relaciones sociales est la meilleure manière de dissoudre la force politique face au libéralisme politique. es la mejor manera de disolver, De dissoudre la force politique la fuerza política face au libéralisme ante el liberalismo social et économique. social y económico. Le problème, El problema c'est que cette pression es que esta presión a des effets performatifs sur les musulmans, tiene efectos performativos sobre los musulmanes qui de plus en plus adhèrent à cette nouvelle version de l'islam optionnel. Porque los musulmanes cada vez se adhieren progresivamente más a esta nueva noción o versión del Islam opcional. Et c'est pour cela que le doute émerge Y es por ello que la duda emerge sur ce qui est vraiment musulman et qui ne l'est pas. Es por ello que la duda emerge dentro de la comunidad, ¿no? sobre si alguien es verdaderamente musulmán o no lo es. C'est pour ça que je faisais au début référence au fait qu'avant, on était tous considérés comme musulmans de naissance. Por ello yo hice la referencia al principio de mi charla de que antes todos éramos considerados como musulmanes de nacimiento. Ainsi, désormais, il faut le prouver qu'on est musulman. Entonces, cada vez más uno tiene que probar que es musulmán. Il y a désormais un conflit entre l'idée ancienne que l'islam est un fait collectif et historique Y hay un conflicto enorme entre la idea vieja de que el Islam es un hecho colectivo et historique, histórico, et le fait qu'il devient un fait libéral. y el hecho que él deviene un hecho liberal. Moi-même, en tant que musulmane, Yo, como musulmana comme activiste, c'est-à-dire quelqu'un de connu, y como activista, alguien que es conocida, mes coreligionnaires mis correligionarios doutent un peu de est-ce que je suis musulmane ou pas. dudan de si ella es o no musulmana. Ce qui aujourd'hui teste mon adhésion à l'islam, Aquello que hoy en día pone a prueba mi adhesión al Islam, au fond, en el fondo cherche à savoir si je suis une traîtresse ou pas. Busca saber si yo soy una traidora o no lo soy. La question sous-jacente des musulmans est la suivante. La cuestión subyacente a los musulmanes es la siguiente. Qui va gagner? ¿Quién va a ganar? La France ou l'islam? ¿Francia o el Islam? La question des décoloniaux comme moi, La cuestión de decoloniales como yo c'est qui va gagner? es ¿quién va a ganar? La modernité occidentale pour laquelle l'individu consommateur est la finalité, La modernidad occidental para la cual el individuo consumidor es la finalidad misma, ou les résistances collectives face aux ravages du libéralisme. o las resistencias colectivas que hacen frente a al exterminio o a los Les ravages, les dégâts, les dommages. a los daños producidos por el liberalismo. Esta sería su pregunta. Et pour finir, je dirais que le combat décolonial est au cœur de cette question. Para finalizar, yo diría que el debate decolonial es justamente está en el corazón de esta cuestión. Et je termine donc en recitant le dicton arabe. Y termino recitando nuevamente este dicho árabe. Oui, que Dieu nous préserve du mot je. Que Dios nos cuide, nos preserve de la palabra yo. Gracias.